Rather es una palabra que tiene varios usos y por eso tiende a confundir a la gente. Hoy vamos a ver todos los usos de la palabra rather. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor, dale un like y compártela con alguien más. Y si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. En esta clase vamos a aprender cómo usar la palabra rather. Esta es una palabra que tiene varios usos y por eso, como dije, tiende a confundir a los aprendices. Pero les voy a aclarar todos los usos de esta palabra para que les quede claro. El primer uso de rather es como adverbio y quiere decir algo, un tanto, etc. Por ejemplo, he's rather shy. He's rather shy. Él es algo tímido. The meat is rather dry. The meat is rather dry. La carne está un tanto seca. Y se puede combinar con cualquier adjetivo así para decir algo, un tanto, un poco, etc. El segundo uso de rather es como en vez de o en lugar de. Y en este contexto se usa con than, rather than. Rather than getting better, I'm getting worse. Rather than getting better, I'm getting worse. En vez de mejorarme, estoy empeorando. Pero hay que resaltar aquí de que en este contexto, para decir en vez de o en lugar de, rather than se puede usar, pero lo más común es instead of. Entonces, esta misma oración se podría decir de esta forma. Instead of getting better, I'm getting worse. Instead of getting better, I'm getting worse. Instead se usa con of y rather se usa con than. Pero igual, como estas palabras son preposiciones, tenemos que usar el verbo que sigue en forma de gerundio. Y por eso decimos getting better. Instead of getting better, rather than getting better, I'm getting worse. He wanted eggs rather than cereal for breakfast. He wanted eggs rather than cereal for breakfast. Aquí también podemos usar instead of. He wanted eggs instead of cereal for breakfast. Es lo mismo. El tercer uso de rather es como más bien. Por ejemplo, nothing bad will happen. Rather, all will be well. Nothing bad will happen. Rather, all will be well. Nada malo va a pasar. Más bien, todo va a estar bien. I didn't have a bad time, but rather had fun. I didn't have a bad time, but rather had fun. No me lo pasé mal, sino más bien me divertí. Ahora bien, el cuarto y último uso de rather que vamos a ver es el más común. Ahora sí, este tipo de rather realmente es muy común. Rather se usa para expresar el condicional de preferir, o sea, preferiría, preferirías, preferiríamos, preferirían, etc. Bueno, y sabemos que en inglés, para expresar el condicional, usamos el verbo modal would antes del verbo. Y entonces, para decir, por ejemplo, yo preferiría, yo digo, I would rather. O con la contracción, I'd rather. I'd rather. Y también en este contexto se usa con than. I'd rather relax than work. I'd rather relax than work. Preferiría relajarme que trabajar. Pero tal vez se pregunten entonces,
cuando usamos el verbo prefer? Bueno, en los mismos casos se pueden usar los dos. Podemos decir I'd rather relax than work, o podemos decir I'd prefer to relax than work. O sea, I'd rather o I'd prefer es lo mismo, pero I'd rather es mucho más común. Pero hay que resaltar algo importante. Al usar el verbo prefer, tenemos que colocar to después de prefer y antes del verbo que se prefiere. O sea, con rather simplemente es I'd rather relax. No va nada entre rather y relax. En cambio, con prefer se dice I'd prefer to relax. Muy importante. El verbo que sigue va en infinitivo. She would rather die than marry you. O con la contracción, she'd rather die than marry you. She'd rather die than marry you. Ella preferiría morir que casarse contigo. Y también se puede decir con prefer. She'd prefer to die than marry you. Pero como digo, rather es más común que prefer en este contexto de condicional. We would rather fail than cheat. O we'd rather fail than cheat. Preferiríamos reprobar que hacer trampa. O con prefer, we'd prefer to fail than cheat. Ahora, si es algo que se prefiere no hacer, entonces simplemente colocamos la palabra not después de rather o prefer. I'd rather not relax. I'd rather not relax. Preferiría no relajarme. O I'd prefer not to relax. Noten aquí que igual tenemos que usar el verbo que sigue en infinitivo. I'd prefer not to relax. She'd rather not die. She'd rather not die. O she'd prefer not to die. Y para preguntar si alguien preferiría algo, pues igual que con todos los demás verbos modales, colocamos el verbo modal antes del sujeto para preguntar. Por ejemplo, would you rather run or walk? Would you, would va primero y después el sujeto. Would you rather run or walk? Y con prefer sería, would you prefer to run or walk? Would he rather go or stay? Would he rather go or stay? Y con prefer, would he prefer to go or stay? Bueno, ya hemos visto cómo decir que alguien preferiría hacer algo. Pero ¿cómo decimos que alguien hubiera preferido hacer algo? En este caso, simplemente colocamos el verbo have después de rather, porque acuérdense que have en inglés es tanto tener como haber. En este caso es haber, hubiera preferido, pero lo colocamos después de rather y luego el verbo que sigue va en participio. Por ejemplo, I'd rather have gone to Europe. I'd rather y después va have y después de have va el verbo en participio. Gone es el participio de go. I'd rather have gone to Europe. Lo podemos hacer también con prefer, pero en este caso es un poco diferente. Al usar prefer, colocamos have antes de prefer y no después. Y es el mismo verbo prefer que va en participio. I'd have preferred, preferred es el participio de prefer. I'd have preferred to go to Europe. We'd rather have stayed here. We'd rather have stayed here. O we'd have preferred to stay here. E igual, para decir que alguien hubiera preferido no hacer algo, colocamos not después de rather o prefer.
I'd rather not have visited them. I'd rather not have visited them. O I'd have preferred not to visit them. Entonces, hemos visto cómo decir que alguien preferiría hacer algo o que alguien hubiera preferido hacer algo, tanto en afirmativo como en negativo, y con preguntas. Pero ¿cómo decimos que alguien preferiría que alguien más hiciera algo? En este caso, colocamos la persona que se preferiría que hiciera algo después de rather y después lo que se preferiría que hiciera el verbo, pero ahora el verbo va en subjuntivo. Y en inglés, el subjuntivo del pasado es igual que el pasado simple, con ed al final. Por ejemplo, I'd rather you arrived early. I'd rather you arrived early. Va la persona después de rather, o sea, you en este caso, y después el verbo en subjuntivo, pero es igual que el tiempo pasado, con ed, arrived. I'd rather you arrived early. Ahora, aunque el verbo parece que está en pasado, no está en pasado, está en subjuntivo. Y no es pasado. Lo que se está diciendo es, preferiría que llegaras temprano. Este arrived es igual que llegaras. Preferiría que llegaras temprano. I'd rather you arrived early. We'd rather he treated you better. We'd rather he treated you better. Tenemos a la persona después de rather, he, y luego el verbo en subjuntivo, treated. Treated es el pasado o el subjuntivo pasado de treat. We'd rather he treated you better. E igual en negativo. Usamos el subjuntivo, o sea, el pasado del auxiliar. He'd rather she didn't spend so much. He'd rather she didn't spend so much. Para negar en inglés tenemos que usar un auxiliar, el auxiliar do, y el pasado del subjuntivo es didn't, igual que el pasado simple. He'd rather, y luego viene la persona, she, y luego viene el verbo en el subjuntivo del pasado con el auxiliar, didn't. He'd rather she didn't spend so much. Entonces ya sabemos cómo decir que alguien preferiría que alguien más hiciera algo. Pero ¿cómo decimos que alguien hubiera preferido que alguien más hubiera hecho algo? Pues igual colocamos la persona después de rather, pero después de la persona tenemos que usar el verbo to have en el pasado subjuntivo, had, y después el verbo que sigue en participio. Por ejemplo, I'd rather you had told me first. I'd rather you had told me first. I'd rather, luego viene la persona, you, y después have en el pasado subjuntivo, had, y después el verbo en participio, told. Told es el participio de tell. I'd rather you had told me first. I'd rather you had told me first. E igual para negar. Ponemos had en forma negativa. Hadn't. I'd rather you hadn't done that. Con el participio. El participio de do es done. I'd rather you hadn't done that. Ahora, hay dos cosas más que hay que recordar al usar rather o prefer. Lo más importante es que rather solamente se usa con acciones cuando se prefiere una acción sobre otra. Si estamos hablando de cosas, siempre usamos prefer. O sea, yo preferiría un carro a una camioneta. Se dice, I'd prefer a car to a truck. I'd prefer a car to a truck. Hablando de cosas, carros, camionetas, no usamos rather nunca. Es incorrecto decir I'd rather a car to a truck.
No. Y también al decir que preferimos algo a algo más, una cosa a otra cosa, en lugar de than usamos to. A car to a truck. I'd prefer a car to a truck. También hay que recordar que rather solamente se usa en el modo condicional. Preferiría, preferiríamos, preferirías. En cualquier otro tiempo o modo, no. Para decir yo preferiría, sí, I'd rather. Pero para decir yo prefiero, no. I prefer. Nunca se dice I rather. No, no tiene sentido. Rather solamente se usa en el condicional. Entonces, para decir yo preferiría relajarme que trabajar, pues sí, I'd rather relax than work o I prefer to relax than work. Pero si yo digo yo prefiero relajarme que trabajar, entonces, ¿qué? Tengo que usar prefer y no rather porque ya no es condicional. Yo prefiero no es condicional. Condicional es yo preferiría. Entonces, para decir yo prefiero relajarme que trabajar, ¿qué digo? Digo, I prefer to relax than work. I prefer, no I rather, no tiene sentido. I prefer to relax than work. Entonces, ya hemos visto los 4 usos de rather. Se usa como adverbio para modificar la intensidad de algún adjetivo. En este caso quiere decir algo, un tanto, un poco. Se usa para comunicar la idea de en vez de o en lugar de. Se usa para decir más bien y el uso más común es el condicional de preferir. Preferiría, preferirías, preferiríamos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso también podemos usar prefer, pero rather es mucho más común. Y esta es nuestra clase de hoy. Quiero dar las gracias a todos mis colaboradores. Sus contribuciones me hacen posible seguir haciendo estas cosas que estoy haciendo para poder alcanzar a mucha gente más y ayudar a muchas más personas. Muchísimas gracias. Quiero mencionar en específico a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres están aquí en la pantalla. Muchas gracias. Si no te has suscrito al canal todavía, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en ser colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, entre otros, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.